Esto es el peor ser humano de la historia, Josh Van Dyne y la era de la apostasía. A ver qué tal. Es un En videíto del Warhammer 40.000 perrito penchoncho, así que hay que darle con todo. Oh, perrito en tacita, tú y tu sexy abdomen de mármol. en Warhammer 40.000 se utiliza mucho la palabra bastardo, y es porque existen varios personajes que pueden ser descritos de esa manera. Villanos legendarios que han llevado a cabo los peores crímenes por las más aberrantes razones. Pero A ver, pero en la mayoría de las sagas de videojuegos, de fantasía, de horror, está lleno de personajes bastardos. Es muy difícil que alguien sea como el mayor bastardo. O sea, está lleno, está lleno. Incluso hay hasta diseñadores de videojuegos que podemos considerar unos malditos bastardos. existe uno que, a los ojos de la comunidad, es el rey absoluto y verdadero dueño de la palabra bastardo. Uno de los personajes más incomprensiblemente malvados que verás en tu vida. Solo con sus palabras causó más muertes que toda la herejía de Horus, la guerra civil que dividió el imperio. Yes, baby. Así de mal va la cosa. Todo El Papa Espacial. esto sin necesidad de ser un primarca, un custode o un marine espacial. Diablos, el sujeto ni siquiera era un psíquico, era un hombre, un simple hombre, con un sombrero gracioso y Ya, eso en Warhammer es mucho. Sí, es verdad, los bastardos se organizan así para ir apareciendo, Teo. Tienes razón. un sueño, eso sí, ser recordado como alguien 1000 veces peor que el alemán enojado con bigote chistoso. Y lo Ya, ¿cómo vaya a lograr eso si atormentó por eh, unos cuantos años varios países, a toda una raza, dejó a varios continentes con el miedo de que algo pudiese pasar, hizo que Chile tuviera un horrible uniforme militar? logró. Vaya que lo logró. Porque a diferencia del resto que tiene una u otra excusa para hacer lo que hace, este tipo sabía perfectamente que sus actos eran horribles, monstruosos, inhumanos e innombrables, y aún así seguía adelante porque le encantaba. Hoy conocerás la historia de Gotch Bandair, el peor ser humano que ha existido por mucho además. El weón parece un papa. Ya lo saben, gente, los papas son malos. Pero antes de iniciar, quiero hablarte de algo importante. El papa de Shinji era un bastardo. ¿Por qué, perrito? ¿Por qué te pones como el papa de Shinji? Una parte Muchas gracias, Laira. Se agradece. Me encanta que te guste mi modelo. importante del lore que debes conocer, si no, no podrás proseguir. Y eso es World of Warship. Perrito culiao, weón. Metió justo su wea de promoción. Oh no, un grupo de orcos han llegado a la Tierra y se volvieron... La vamos a ver solamente porque esto le paga al perrito penchoncho. Solo por eso. Y si yo hiciera un video de YouTube y lograra tener promoción, me gustaría que la vieran. Muchas gracias, Laira. Yo no la hice, pero sí la diseñé. Así que muchas gracias. piratas por alguna razón, pero no tienes experiencia naval, especialmente tú, Bolivia. No te preocupes, Hijo de perra. No importa si no tienes experiencia naval, sobre todo tú, Bolivia, que hijo de perra. porque World of Warship es un shooter naval para PC completamente gratuito, el cual te enseña cómo ser el terror de los mares con unos graficazos. Aquí controlarás diferentes máquinas de guerra listas para la acción. Comanda poderosos cruceros, temibles destructores, grandes portaaviones y si crees ser un big boy lo suficientemente hábil, un dreadnought. Pero si lo tuyo es más la guerra desde las sombras, los submarinos Gracias, Laira. Muchas gracias. Arigato. esperan tus órdenes. Juega junto a miles de personas alrededor del mundo en partidas de 12 versus 12 en más de 40 mapas distintos. Sin dejar de claro que esta maravilla se actualiza todos los meses con nuevo contenido, barcos de diferentes naciones, cosméticos o barcos locos, como su colaboración con Warhammer 40.000. Si no tienes una PC, descuida, también existe en consolas, por lo que no tienes excusa.
Todos aquellos que se suscriban utilizando mi link, el cual está en la descripción de este video, tendrán un enorme bono de inicio para ingresar por la puerta grande de una patada. Muchas gracias a World of Warship por patrocinarnos. Bueno, Warship, porfa, patrocina mi directo y mi stream, por favor. Te lo pido. Guiño, guiño. Wink, wink. Conocer mejor la historia de Gotch Bandair, debemos conocer la historia de lo que sucedió después de la herejía de Horus. Así que ponte cómodo porque esto va a ser largo. Aún no vemos la herejía de Horus, sé que tenemos que verla y sé que el perrito Penchoncho está subiendo videos. En su momento la vamos a ver y vamos a reaccionar. Expliqué parte de esto en mi video sobre las hermanas de batalla, por lo que si quieres un resumen rápido, ve allí. Pero hoy pienso explayarme mucho más. Verás, poco después de acabada la herejía de Horus, la humanidad pasó por múltiples y terribles momentos que pondrían a prueba su supervivencia. O esa excusa me gustaría poder decirte. La verdad, lo tuvieron moderadamente chill. Digo, sí, el emperador se había ido para siempre. Además, los primarcas poco a poco comenzaron a desaparecer. Pero el Miren, se supone... ¡Hey, capibara! Hola. Llega a buena hora. Y miren, se supone que en realidad los primarcas tenían que estar ahí por el emperador y lograr evitar que más cosas pasaran, pero primero 9 ya no estaban con él, luego habían otros que murieron y jeje. Así que es como que mucha ayuda a la humanidad tuviera en Warhammer en ese momento, no había. administración del imperio hasta ese momento había sido tan buena, tan correcta, que era capaz de mantenerse sin la necesidad del emperador de la humanidad. Recuerden que al final su gran plan era que la humanidad pueda gobernarse a sí misma, por lo que tenían unas bases muy sólidas. Y si bien los primarcas también terminaron desapareciendo, estos lograron purgar gran parte de los rebeldes de la galaxia, todo estaba en orden y las defensas de los marines espaciales eran férreas. Así que la mayor vergüenza que carga el imperio es que pudieron haberlo tenido todo y lo arruinaron. Pues en este punto los alienígenas habían sido exterminados en su inmensa mayoría. Los orcos fueron expulsados a los rincones de la galaxia, los Drukhari no se atrevían a ingresar a territorio humano por miedo a los marines espaciales, los Tau aún no habían surgido, los Tiranidos no estaban ni cerca de llegar y los Necrones seguían haciendo la misión. Por lo tanto, a pesar de la enorme destrucción causada por los traidores, esta era una época de relativa paz. Así que no tenemos excusa. Todo lo malo que pasó en estos siglos fue principalmente por la propia estupidez o codicia del ser humano. Hay cosas infinitas del mundo, es la estupidez humana. Ay, somos tan imbéciles. Hey, cuídese, Laira, muchas gracias por pasarse. Para finales del milenio 32, los primarcas ya habían desaparecido, por lo que solo quedaban los humanos para cuidarse. Los marines espaciales habían llevado a cabo lo que fue conocido como la Gran Purga, donde persiguieron a los traidores en todos los rincones de la Vía Láctea, acabando con Bueno, la Vía Láctea, ni siquiera como en los planetas cercanos, la Vía Láctea completa para purgar gente. una enorme cantidad de estos y castigando terriblemente a los mundos que los ayudaron. Por lo que, si bien sabían que los supervivientes volverían para atormentarlos, habían recibido un duro golpe que los incapacitaría por mucho tiempo. Esta paz y prosperidad permitió un nuevo renacimiento entre los seres humanos, el cual terminó con una sorprendente era dorada imperial. Sí, lo sé. Raro, ¿verdad? Sí, de hecho es súper raro que en Warhammer 40.000, después de que nos patearon la entrepierna y nos pisaron las manos y nos tiraron arena en los ojos, pase algo bueno. Normalmente tiene un pero y luego algo malo. Pasa eso malo y pero algo peor. Y luego un pero y te atropellan. Normalmente así es en Warhammer, entonces pasó algo bueno, es muy raro. Lo consiguieron, los locos lo consiguieron. Los sectores más importantes de la galaxia Lo logró, señor. habían sido asegurados. Gracias a la segunda fundación, que fue la herencia del primarca Robot Guilliman, las legiones de marines espaciales se partieron en pequeños capítulos de 1000 marines cada uno. Gracias a esto estaban mucho más presentes por todos los rincones de la galaxia, capaces de defender estos mundos de mejor forma. Y además crearon un sistema de comunicación a partir de los psíquicos. El hechicero con sus grandes poderes. Conocido como el coro astropático, permitió que mundos distantes pudieran comunicarse y solicitar
Moshi Moshi. dar ayuda al imperio en tiempos moderadamente cortos, reaccionando lo más posible a cualquier amenaza que surgiese. ¡Diablos! Incluso esto permitió una masiva expansión de territorio. Nunca antes el imperio de la humanidad había estado tan cerca de completar la conquista galáctica. Y estos hueones hicieron algo que los mandó a la mierda. Capibara, eso era secreto. Ah, si tan solo el dios emperador hubiera estado vivo para ver esto, habría estado orgulloso. Y entonces, en el milenio 34, suceden los acontecimientos simplemente conocidos como Nova Terra Interregnum. Quiero hablar más a detalle de Nova Terra en otro momento, pero para resumir, el imperio era tan grande que comenzó a dividirse. Los representantes de distintos mundos humanos se unieron y formaron el llamado Concilio de Ur, quienes exigían completo control sobre todo un segmento de la galaxia y que sean reconocidos como una nación independiente. Bueno, gente, ya saben, el que mucho abarca, poco aprieta. Esto es lo que pasó. Los hueones se expandieron tanto, tenían tanto territorio alrededor de toda la galaxia, que obvio que iban a empezar a surgir pequeños grupos que iban a querer independizarse. Es lógico, sucede en todas partes. Piensen en Canarias, quiere independizarse de España hace mucho, mucho tiempo. Vamos, que querían un pedazo de este pastel solo para ellos. Para ese momento se había estado formando un culto entre los ciudadanos imperiales, uno que adoraba al emperador como un héroe legendario que dio su vida para salvar a la humanidad. Como muchos sabrán, en el imperio estaba prohibido adorar al emperador como un dios. Henry Cavill, ¿eres tú? Papucho Cavill. Él mismo negaba ser uno, pero permitieron esta adoración pequeña minúscula, pues aseguraban no verlo como una deidad, sino como un héroe de leyenda. Y no era una adoración de manera religiosa, sino más que nada una forma de agradecerle por el enorme sacrificio que había hecho hacia ellos. Una necesidad que incluso algunos marines espaciales comenzaron a sentir, por lo que vieron que quizás sí era necesario esta forma de rendir homenaje al emperador. Por lo tanto, se les dio permiso de seguir con lo suyo. Al final del día, no estaban dañando a nadie y tampoco hacían nada ofensivo, por lo que, ¿qué problemas podría causar? Siempre que se forma una religión, sucede algo malo. Estos cultos surgieron poco después de que el emperador fuera encerrado en el trono dorado. Ya para el milenio 34, donde tienen lugar los acontecimientos de Nova Terra Interregnum, este grupo se ha convertido en toda una religión tal y como la conocemos nosotros. ¿Cómo? Te estarás preguntando. Bueno, debido a que esta forma de adoración tenía el visto bueno del imperio, varios grupos comenzaron a expandirse por todas direcciones, llegando a crear múltiples interpretaciones de la adoración al emperador, hasta que uno, simplemente conocido como el Templo del Emperador Salvador, logró poco a poco alcanzar una gran influencia y anexar miles de personas bajo su fe. Los líderes de este movimiento al principio afirmaban que solo alababan la figura del emperador, pero cuando vieron la cantidad de personas y sobre todo dinero que comenzaron a mover bajo su iglesia, afirmaron abiertamente que no, ellos podían escuchar la voz del emperador. Sí, son todas las pinches religiones. Bueno, así son los pastores gringos, esos que tienen programas y consiguen mucha plata. Y, bueno, lo hacen solo por la plata y les quitan mucho dinero a sus fieles. Pero mucho. Les, bueno, los fieles son capaces de vender sus casas para darle plata a la iglesia. Consiguiendo así que miles de personas se unieran bajo su mandato. Pensarás, ¿por qué esto no es ilegal? Digo, la primera parte se entiende, pero ya llegar a afirmar que el emperador habla a través de ti es otra cosa. Bueno, fácil, porque en este momento información sobre el emperador era algo imposible de encontrar, mucho menos sus antiguas palabras o creencias. Esto se debe a dos factores bastante claros. Primero, la propia intervención del ser humano. Los altos señores de Terra tomaron la decisión de ocultar todo sobre la historia del maestro de la humanidad porque ellos creían que era información sensible que pudo haber sido utilizada por sus enemigos. La segunda razón es mucho más sencilla. Para este momento habían pasado ya 3000 años Weón, cualquier tiempo y que se ve hermosa esa imagen del emperador. Se ve muy, muy cool y cyberpunk. desde que el emperador había ascendido al trono dorado. Las generaciones vinieron una tras otra y eso pasó de ser una horrible realidad a simplemente mitos del pasado. Toda la información de Horus además también fue eliminada, la de los traidores, la desaparición de los primarcas, pero sobre todo una vez más, la del emperador de la humanidad.
Solo los más altos rangos del imperio podían acceder a la verdad y poco a poco ni siquiera ellos eran inmunes a esta escasez de información. Cada día se les compartía menos y menos y menos datos, pues se decidió que no se podía confiar en nadie. Cuando el templo del emperador Salvador alcanzó un gran poder, hizo un esfuerzo enorme para tapar el pasado, pues mientras menos sepas, mejor. Ya, ahí fue cuando dejaron a los 9 primarcas traidores como demonios y a los primarcas fieles como los ángeles. Pero ahí cambiaron todo y eso fue todo por la culpa de Lodgar Aurelian, que el buen hizo un libro como de Biblia sobre el emperador, poniendo el primer punto: todo aquel que niegue su divinidad es digno de tenerla, diciendo que así el emperador era un dios. Lodgar culiao. Me carga el personaje, a pesar de que su diseño es muy cool porque tiene tatuajes dorados. Además, eso era conveniente, pues los señores de Terra, los líderes, sí podían tener audiencias reales con el emperador, rodeados de custode a buena distancia y realmente nunca les decía nada, pero de que podían, podían. Por lo que ellos afirmaban que el maestro de la humanidad sí les había dado órdenes exactas que extrañamente beneficiaban sus intereses políticos y económicos, pero Como cierta religión que parte con mormón. eso es un punto y aparte, aumentando de enorme manera su influencia. Por lo que decidieron no crear ninguna ley contra estas blasfemas afirmaciones. Pronto, el templo del emperador Salvador comenzó a levantar enormes catedrales por múltiples mundos para alabar al gran Salvador. Millones murieron de hambre entregando los diezmos necesarios para levantar estos monumentos. Los primeros cruzados, o simplemente sus matones glorificados, comenzaron a formarse, aplastando a cualquiera que intentase oponerse a Ay, la nueva y rugiente religión. ¿cuántos cadáveres son la base de los templos de todas las religiones del mundo? Es heavy como un monumento a la fe, el amor hacia la humanidad tiene de cimientos muerte, tortura. Llega a ser hipócrita y contradictorio. Fueron ganando más y más poder hasta que al fin se los reconoció por el propio Administratum, burócratas que se encargaban de mantener todo funcionando, como la religión oficial del Imperio del Hombre, formándose la eclesiarquía. Ya, y ahí se fue a toda la chucha porque mezclaron política y el manejo del gobierno con la religión. Entonces, todas las decisiones que se quieran tomar van a estar ligadas siempre con la religión, pero siempre vista en base a la ganancia que genera la religión. Ya saben, la iglesia, y creando una figura de poder que gobernase sobre toda esta, el llamado eclesiarca. El Papa espacial en superesteroides. Así el emperador dejó de ser visto como un héroe y comenzó a ser adorado como un dios. El problema es que ahora el Recuerden que el emperador no quería ser visto por un dios. Administratum y la eclesiarquía estaban en guerra, pues uno tenía control político sobre los ciudadanos y el otro control religioso. ¿Cuál era el más importante? ¿A quién tenían que hacer caso? ¿Quién controlaba sobre quién? Lo cual causó varias batallas internas, intentos de asesinato, chantaje, secuestros, etc. Sí, se volvió una guerra constante para demostrar quién la tenía más grande que el otro. Poco a poco Todos poniéndola sobre la mesa. Clásico. las cosas comenzaron a salirse de control. El eclesiarca había demostrado un enorme uso de su poder y que no tenía ningún miedo en amenazar al resto. Además que seguía insistiendo en que podía escuchar la voz del emperador. Todos los que dicen estar apoyados, escuchar la voz de Dios y todo eso, están locos porque saben que la gente los va a seguir y va a morir por la causa, porque piensan que lo hacen por Dios, por lo tanto inmediatamente van a llegar al otro lado porque son siervos de Dios. Entonces, no hay nada más peligroso que personas que siguen una causa de manera ciega. Digo, los altos señores de Terra sabían que era una mentira, ellos no escuchaban la voz de nadie, pero este tipo juraba y rejuraba que sí podía.
consiguiendo una influencia monstruosa entre el populacho. Ganaron control sobre múltiples elementos importantes del imperio. Desde ahora en adelante el eclesiarca podía alterar las leyes, desplegar a los soldados y organizar mundos enteros como le plazca, gastando los recursos del imperio a libre voluntad, lo que era un gran no para el administratum, ya que casi todo el dinero iba a sus propios bolsillos y levantar más catedrales. Y eso es algo que solamente ellos pueden hacer. Digo, no es lo que el emperador quería. Ya era suficiente con un sistema corrupto y maquiavélico, no había lugar para otro más, especialmente cuando todo lo que hacía la eclesiarquía era para evidentemente aumentar su propio poder. Así pues, estos altos señores de Terra se reunieron con el fabricador general de Marte. Hola, Nai, ¿cómo estamos? Muchas gracias por los vitazos que me diste, de verdad. Te dejé ahí un comentario agradeciéndote, de verdad, muchas gracias. Y varios de los líderes de los capítulos de marines espaciales, los cuales decidieron apoyar al Administratum. Te estarás preguntando por qué. Pues bueno, en Marte ya tenían su propia religión, el Sí, tenían el culto al Omnisaya. culto al Deus Machina, por lo que este nuevo culto era visto como absoluta blasfemia. Pero que ignorando ese pequeño detalle, estos nuevos fanáticos religiosos amantes del emperador se la pasaban todo el día tomando decisiones bastante cuestionables que traían pérdidas innecesarias, la cual al fin los estaba afectando, Siempre. por lo que no podía continuar. Mientras que los marines no creían que el emperador era un dios, por lo menos la enorme mayoría no. Ellos sabían que el emperador solo fue un hombre, el más grande de todos. El más grande, perfecto, fuerte, gigante, musculoso, apolíneo. Y mira esa cabellera. Pero un hombre al final del día. Además solían ser satanizados por los sermones religiosos, pues los pocos herejes que salían junto a los demonios se veían como ellos. ¿Acaso los ángeles pudieron caer? Así que, ¿quién confiaría en un gigante de 2 metros que escupe ácido, está sediento de sangre y tiene una lealtad tan cuestionable? Hijos de perra. No, ellos no merecían respeto alguno. Mala decisión. Por lo que sí, también se unieron al Administratum en secreto. Y es así como comenzaron a sabotear a la iglesia. ¿De qué manera, Leo? Bueno, algunas veces material de los mundos forjas marcianos de vital importancia ya no llegaban o se perdían cuando la eclesiarca solicitaba más recursos. Incluso algunas veces, ups, vaya, error mío, nunca se registraron. Cuando un mundo santo era atacado, los marines espaciales extrañamente no recibían la señal de ayuda, acabando con millones Ay, de feligreses y sobre todo su diezmo. Además que los señores de Terra usaron su influencia para colocar como eclesiarca a personas débiles y fácilmente manipulables. Para rematar, enviaron a un montón de asesinos para encargarse de los más fastidiosos entre el grupo. cla- Así la eclesiarquía clásica política. Clásica se política. volvió un títere del administratum, ya casi sin poder o influencia alguna, hasta que el eclesiarca Benedín IV ordenó tomar las cosas e irse. Sí, tomó todo lo que tenía y se marchó a un planeta completamente distinto, simplemente conocido Y se marchó. como Ophelia 7, el tercer planeta más importante del imperio solo por detrás de Terra y Marte. Lleno de ricos recursos. Allí construyó palacios que cubrían continentes enteros Recursos. y reconstruyó su poder político junto al militar. ¿Y de dónde sacarían el dinero, Leo? Bastante fácil. Ellos controlaban 100% el flujo del diezmo, por lo tanto, solo lo triplicaron y vieron cómo comenzaban a inflarse sus arcas. La galaxia entera estaba a su disposición, por lo que comenzaron a levantar enormes catedrales para aumentar la fe de la gente. La weá es un monumento al ego, las catedrales al final. Personas Sí, pueden ser hermosas, pero son un monumento al ego. daban absolutamente todo de sí para levantar estos monumentos en gloria al emperador. Pronto crearon su propia milicia, dueña de una flota de naves que no dejaba de crecer, cada día de mejor calidad. Crearon también Ay, fanáticos religiosos con armas, qué mal. construcciones espaciales para honrar la figura del emperador, y el mundo de Ophelia 7 brillaría como el oro. Era ridículo. También sería en esta época que comenzaron las cacerías de herejes por toda la galaxia. Se silenciaba a cualquiera que no sea parte del culto imperial. Quien no obedezca la palabra del eclesiarca era un enemigo, pues su palabra
Bueno, Nike siempre lo fueron, siempre lo fueron. la del propio emperador. Millones murieron y esta ola de fervor religioso llevó a que también acabara con funcionarios importantes del Administratum. Pero claro, solían decir que, oh vaya, qué terrible accidente, la gente tiene que controlarse. Wink, wink. Hablando de estos tipos, no paraban de enfrentarse a amenaza tras amenaza mientras la eclesiarquía no dejaba de crecer su fuerza e influencia. Hasta que al fin, el eclesiarca Gregor IX decidió que era hora de volver a Terra y se llevaría consigo todo, todo, todo en ¿Otra vez? Ofelia Seven. Cada palacio, cada estatua, cada pequeña moneda, todo se lo llevaría. O Esto le iba a tomar los hasta el weones. último centavo. Y eso que hizo que los impuestos fueran 10 veces más fuertes por toda la galaxia. Todo esto porque también debía remodelar el palacio principal en Terra que había quedado en mal estado por los años sin pues uso. Al final, no volvió a Terra. Gregor IX murió misteriosamente por una reacción alérgica mientras comía. ¿Papa envenenada? Fue enterrado con honores y su reemplazo se eligió al día siguiente, un hombre mucho más ahorrador quien canceló todo el asunto, aunque esto no significó que bajaría el precio de los diezmos, por lo que bien para la eclesiarquía, mal para el resto de las personas. Y hablando del resto de las personas, por unos 200, 300 años más o menos, la humanidad vivió en paz. Sí, suena raro en el universo Sí, muy raro en el de universo de Warhammer Warhammer. 40.000, pero hubo paz. No habían ataques alienígenas, no habían incursiones del caos, no habían acontecimientos cósmicos raros, destruye planetas, destroza realidades, nada. Pero no, es como ese capítulo de Don Freshmere cuando dice, y en la playa, nada. Pero, pero como lo estuve esperando, no pude disfrutarlo. Siento que la humanidad todos esos años no pudieron disfrutar la paz porque estaban esperando que algo malo pasara. Solo paz. Por eso tenían que ser ellos quienes lo arruinaran. Durante estos 200 años de que no hubo ataque por otras razas, la gente empezó a hartarse del diezmo a la eclesiarquía. Los propios gobernadores planetarios se ponían del lado de la gente. Eso es muy raro de ver, negándose a Demasiado. pagar un centavo más. El eclesiarca de ese entonces ordenó que todos eran unos herejes, por lo que desplegó su milicia personal, una conformada exclusivamente por hombres para acabar con todos estos herejes y tomar el diezmo por la fuerza. Este evento fue conocido como el Cataclismo de las Almas. Mundos se reforzaron contra estas huestes en una nueva guerra civil que costó miles de vidas. Siempre clásico, clásico. Cuando el pueblo quiere tomar el poder y tirar un tirano, es que esto es por la religión y tenemos que hacer lo mejor. Es que ustedes no creen en Dios. Si creyeran en Dios, soportarían todos estos castigos. Porque Dios da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros. Váyanse a la mierda. El dinero que no era gastado en la guerra se utilizaba en construir aún más catedrales, cada día más locas, grandes e innecesariamente ostentosas, por lo que casi todos en el imperio eran pobres. Esto duró lo que debieron Ah, ser 200 años de paz sin problema alguno, pues al terminar este tiempo se liberó el infierno. Tormentas disformes escupían poderosos demonios en miles de mundos. Los los celdas cochearon hasta provocar esto. marines traidores convencieron a millones de unirse al caos. Los orcos habían logrado recuperar sus números y barrían sectores enteros buscando guerra. Los Eldar Oscuros se lanzaron a tomar todos los prisioneros que podían para torturar. Los Eldar Oscuros creo que se llamaban Drukari. Carlos. La guerra religiosa se hizo más y más presente. El rechazo a la eclesiarquía creó múltiples sectas religiosas que adoraban al emperador a su manera y levantaron cada uno a su propio eclesiarca. La Ay, no. pobreza estaba omnipresente. Los cultos Genstealer explotaban en todos lados. Los que antaño fueron los mundos más importantes del imperio ahora terminaban siendo masacrados uno tras otro. La gente enloqueció. Afirmaban que el emperador los estaba castigando por sus faltas y que este era el fin de los tiempos. Se mutilaban en las calles o realizaban cacerías sin sentido, matando a millones de inocentes en una búsqueda inútil de frenar esta desdicha. Si una persona se declaraba hereje, toda su ciudad era destruida, todo su mundo quemado y todo su sector reducido a átomos. Era tal el nivel de locura al que llegó al ser humano, comenzando así la era de la apostasía. Sería en estos, los peores días de nuestra especie en mucho tiempo, que surgiría un hombre
No, no es el emperador. No podría estar más alejado de eso. Gotch Bandair. Ahí está el hijo de perra. Lo sé, es el nombre más malvado que existe. Casi pareciese que está a punto de arrancarle la cabeza a tu perrito de un mordisco. Pero, ¿qué quieres que haga? Algunos tienen el mal escrito en su nombre. Como Griffin. Como sea, no sabemos de qué planeta viene o cómo fue su infancia. Lo que sí sabemos es que Gotch Bandair no poseía ni un ápice de humanidad, o por lo menos nunca llegó a demostrarlo. Solo podía sentir un hambre eterno de poder y estaba dispuesto a hacer todo para saciarlo. En un principio, Bandair escaló lentamente en el Administratum. Esto era una tarea extremadamente peligrosa, pues el Administratum era un nido de ratas y serpientes que usaban los peores trucos para ascender en la escala de poder. O sea, pasar billullo. Pero ninguno O papa envenenada. de ellos había llegado tan lejos como él. Para este tipo, todo estaba permitido. Amenazas, sobornos, secuestros, ultrajes, asesinatos, chantajes. El fin justifica los medios y el único fin es su propia satisfacción. Así Mira pues, tú. ideó un plan. Un plan para hacerse con el poder absoluto. Anunció abiertamente que estaba en contra de la eclesiarquía y que gran parte de los problemas que vivía el imperio en aquel entonces era culpa de esta organización religiosa. Gracias a esta postura y su gran carisma, logró asegurar los votos suficientes para ser elegido como el nuevo maestro del Administratum, aparte de que también chantajeó, ultrajó, mató, secuestró, torturó a muchas otras personas. El punto es que se hizo con el cargo. Esto significa que también era un alto señor de Terra, el más importante de todos, que clamaba lucharía por el bien del imperio y de la gente común. Mentiras culias. El clásico discurso popular para ganar a las masas, pero al final los buenos no cumplen nada. Pero la eclesiarquía seguía presionando más y más. Cuando esto llegó a un punto imposible de soportar, Bandair tomó a sus hombres y marchó personalmente a Ofelia Seven para acabar con esta locura. Se abrió paso entre las defensas y se vio cara a cara con el eclesiarca. Lo acusó de cometer la máxima herejía, de haber traicionado al emperador y que él le daría muerte para salvar a la humanidad. El hombre entonces murió ante la vista de todos, quienes levantaron a Bandair como un héroe, Ay, qué rabia la weá. Miren el conche tu madre grande. sin saber claro que Bandair había sido quien había apoyado la carrera y elección de ese eclesiarca. Ven, que hijo de perra, el weón lo apoyó y luego lo mató solamente para conseguir su... Oh, hijo de perra. Oh yeah, baby. Paulis III era un hombre patético, débil, frágil, sin compromiso o verdadero carácter. Era obvio que ni bien llegase al poder lo utilizaría para su propio beneficio. No tenía un toque de carisma. Por lo tanto, era perfecto. Bandaer financió su campaña y movió todos los hilos que fuesen necesarios para colocarlo como el siguiente eclesiarca. ¿Cómo crees que logró llegar ante él? Paulis III lo recibió con los brazos abiertos, pues era su amigo. Ay, qué mala weá. El hombre que le aseguró el puesto. Pero por supuesto que nadie sabía este pequeño detalle. Todo para hacer este pequeño teatro. Gotch creaba a Paulis III, el cual se convertía en un tirano que todo el mundo odiaba. Luego él lo asesinaba y se convertía en el gran héroe de la humanidad. Por último, Gotch Bandair fue elevado al rango de santo. El único santo, de hecho. Ay, El único hombre de cargar el puesto de eclesiarca. hijos de Fue perra. así como este amigo ascendió como la máxima cabeza de la eclesiarquía. Yes, baby. Tenía el máximo cargo en los dos puestos de poder más importantes del imperio. Su plan había salido a la perfección. Todos alaben al gran señor de Terra, maestro del Administratum y ahora eclesiarca. Dudo que exista un San Judas con la connotación que tiene de traidor. Cualquiera se habría A pesar de que Judas fue solamente una herramienta de Dios, porque si no traicionaba a Jesús, no iba a ser sacrificado para limpiar todos nuestros pecados. El hecho que Judas vendiera a Jesucristo fue algo planeado por Jehová.
conformado con esto, pero no cualquiera es Gotch Bandaer, por lo que rápidamente comenzó una serie de golpes contra figuras claves con su nuevo cargo como la literal voz de Dios. Señaló a varios como herejes. De la noche a la mañana, Bandaer también se convirtió en el señor de los asesinos y el maestro de la Guardia Imperial. Tomó todos los puntos de poder el hijo de perra. Se había convertido en la figura de poder más importante de la humanidad desde el mismísimo emperador. Ni siquiera Horus, como señor de la guerra, había ¿Por qué será? ¿Cierto, Knight? ¿Por qué será? tenido tanta influencia como este hombre. Colocó a personas débiles y estúpidas o a grandes fanáticos suyos en cargos de poder para asegurarse de que nadie lo traicionase, incluso en los otros asientos de los altos señores de Terra, ganando así control incuestionable. Los pocos que intentaron escapar de este golpe masivo vieron sus naves siendo tragadas por tormentas disformes. Bandaer aprovechó este momento diciendo que era una señal de que el emperador lo había elegido y que quienes escapaban eran indignos y sufrían de su rabia. Lo es una señal de que los Eldar cochearon demasiado fuerte y crearon bueno, no crearon, despertaron a Slanesh. La gente lo adora. Creen que es el señor de una nueva era de esplendor y no podían estar más equivocados. Aunque claro, existió un hombre que intentó detenerlo. Vaya que intentó detenerlo. Lord Phaedrus, maestro del astra telepática. Los psíquicos, vamos, siendo él el psíquico más poderoso que existía en aquel entonces. El hombre podía leer la mente de Bandaer, por lo que sabía qué es lo que él pensaba realmente, sus planes y la profundidad de su naciente locura. Así que se oponía abiertamente contra él, creando un foco de resistencia político. Bandaer ordenó entonces a un asesino Culexus, un antipsíquico en esteroides, para que le diera una pequeña visita. Este procedió a torturarlo durante días sin descanso. Oye, qué hijo de perra, weón. Verás, la presencia de un asesino Culexus hace que un humano normal quiera quitarse la vida al instante, prefiriendo la muerte a pasar un segundo al lado de este tipo. Pero el efecto en psíquicos era millones de veces peor, mucho peor. Así que lo estuvo torturando de todas las formas posibles e imaginables, al mismo tiempo que tenía que sufrir la horrible, horrible sensación de su presencia. Pero se aseguró de no matarlo. Al final, el asesino logró su objetivo: erradicar los poderes psíquicos de Phaedrus, el cual, conducido por el horror de lo que vivió, por el horror de perder sus poderes, intentó quitarse la vida. Pero Bandaer lo detuvo, afirmando que mientras hiciera todo lo que él ordenase, nadie tenía por qué enterarse de su pequeño secretito, ya que como el líder del astra telepática podría no ser un psíquico, no tendría sentido. Phaedrus Sí, es verdad. aceptó, aunque constantemente buscó la muerte. Esto debido a que Bandaer disfrutaba atormentándolo, estando siempre a punto en múltiples ocasiones de revelar su secreto, la máxima vergüenza para él. Un hijo de perra. Pero siempre que estaba a punto de conseguir salir de su miserable existencia, aparecía el lunático para detenerlo y seguir con la tortura. Esto sería solo el inicio, pues el poder que tenía, la influencia que alcanzaba, era algo para lo que los simples seres humanos no estamos hechos. Bandaer fue consumido por la locura, la más insana y profunda locura. Bandaer caminaba enloquecido por el palacio imperial, riendo a todo pulmón. Ordenó que cada palabra que pronunciase fuese grabada en los libros de historia, solo para luego quemar a sus cronistas, acusándolos de espías. Oye, el conche tu madre, loco, weón. Ordenó la muerte de mundos enteros solo porque no lo recibían como él deseaba. ¿Cómo osas ofrecerle manzanas de ese tipo a Bandaer? Todos merecen morir. ¿Qué cosa? ¿Solo 5 mujeres? Todos merecen morir. ¿Me estás diciendo que tengo que esperar 2 segundos a que alguien se prepare porque su hijo está a punto de morir? Todos tienen que morir también entonces. Así nadie estará triste. Esa era la mentalidad de Bandaer. Si osabas llevarle la contraria en lo más mínimo, de la más ínfima manera, con el mayor educación posible, eras brutalizado y luego exhibido ante todo el mundo para que vean que no No, deben resistir la palabra del emperador.
Es un maníaco el weón, es un maníaco. Vagaba por las calles tomando a cualquier persona que él desease, las llevaba a su palacio y procedía a torturarlas de todas las formas imaginables. Rompía sus huesos, cortaba sus extremidades, les arrancaba la piel, utilizando la tecnología de la humanidad para alargar esto el mayor tiempo posible, bajo la excusa de que los estaba purificando. Mató a más gente que Horus durante la herejía. El imperio se desangró terriblemente. Sus órdenes no tenían sentido, pero debían ser obedecidas al pie de la letra. A veces caminaba por el palacio y entonces caía al suelo entre convulsiones, solo para luego levantarse y afirmar que había recibido un mensaje del emperador. Weón loco. Este ordenaba que Era el Big Dragon. Ya no lo es. se castigara a los infieles, y quienes osaran mirarlo a los ojos eran infieles. Quienes dijeran su nombre eran infieles. Quienes respirasen su aire eran infieles. Quienes compartieran un genoma parecido al suyo eran infieles. Todos debían arder, y todos ardieron porque él tenía ese poder. Todos muertos. Enseñaba sus nuevos métodos de tortura a sus soldados para doblegar mundos enteros, desangrarlos hasta la médula, tiñendo océanos de rojo. Ya ni buscaba excusas, solo bombardeaba mundos y se sentía aburrido. Mataba mundos enteros, menos a las niñas menores de 12 años, quienes viajaban a Terra para servirle personalmente. Causaba hambrunas o catástrofes climáticos en los mundos más atrasados para que lo adoren como a un dios si querían volver a comer. Inundó mundos para divertirse viendo cómo millones se ahogaban. ¿Querías escalar en la milicia? Mata, engaña, roba, ultraja. Solo el más depravado y cruel ascenderá, creando monstruos amorales, liderando los ejércitos, liberando una brutalidad inclemente. Este fue el momento de Bandaer. Este fue el inicio del reino de sangre. Un reino que duraría 70 largos años Ay, de absoluta muerte y destrucción, donde trillones morirían y nadie podía detenerlo. ay, ay, qué heavy. Bueno, eso fue, ay, qué conche tu madre más grande. Qué conche tu madre más grande. Hey, recuerda dar a like y compartir. Puedes seguirme en mis plataformas para ver más videos.